Un saludo para todos, les hablan los estudiantes Jairo Nicolás Martínez Guerrero y Luis Eduardo Donoso Achuri del programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad CUN en el espacio académico de ondas y electromagnetismo. El día de hoy les vamos a presentar segunda entrega del proyecto de aula y en esta vez vamos a hablar sobre el sonido. Entonces, miremos esa imagen que presentamos ahí y pensemos qué creen que sucede luego de realizar esta acción. Sí, efectivamente se produce un sonido. Este se percibe mejor cuando el caucho está más tensionado, es decir, entre mayor tensión, más ruido voy a percibir o más sonido voy a percibir. Ahora, ¿cómo se produce el sonido? Recuerden que cuando existe un sonido es porque hay vibraciones y oscilaciones. La vibración es un movimiento que realiza un cuerpo de un lado a otro desde su posición de equilibrio. La oscilación es una vibración completa, es el movimiento efectuado por un cuerpo desde uno de los extremos más alejados de su posición de equilibrio hasta el otro y vuelta al primero. Entonces, el sonido se produce cuando un cuerpo vibra. Nosotros podemos escuchar sonidos que tienen vibraciones entre 20 y 20.000 veces por segundo. La frecuencia. La frecuencia de un sonido es el número de vibraciones u oscilaciones que se efectúan en un segundo. La frecuencia. La frecuencia se expresa en oscilaciones por segundo. La unidad que recibe esta frecuencia en el sonido se llaman los hercios. ¿Listo? Lo que nosotros conocemos como hertz. Entonces, por ejemplo, si la regla de la figura que está al lado izquierdo, efectúa 30 oscilaciones por segundo, se dice que la frecuencia de vibración es de 30 Hz. Ahora, los sonidos que podemos percibir los seres humanos están comprendidos entre las frecuencias de 20 y 20.000 Hz. Cuando la frecuencia es menor a los 20 Hz, se habla que son ultrasonidos. Y cuando esta es mayor a los 20.000 Hz, hablamos que son ultrasonidos. Entonces nosotros en la imagen inferior vemos que los elefantes pueden escuchar sonidos con frecuencias menores a los 20 Hz. Los seres humanos y los niños, los adultos y los niños, podemos escuchar sonidos entre los 20 y los 20.000 Hz. Y tenemos el murciélago que puede escuchar sonidos con una frecuencia mayor a los 20.000 Hz. O sea que los murciélagos, en conclusión, pueden escuchar ultrasonidos. Ahora, ya terminamos de hablar de cómo se produce el sonido. Ahora nos vamos a referir a los medios de propagación del sonido. El sonido, para poder ser percibido, necesita un medio de propagación. Vamos a ver este ejemplo. En este ejemplo tenemos una campana de cristal, la cual está al vacío. Entonces, el despertador va a vibrar, pero no va a sonar. O sea, no vamos a percibir su sonido porque dentro de la campana no hay aire, está el vacío. Entonces, el sonido, para poder ser percibido, repetimos, necesita de un medio de propagación. Ahora, normalmente los sonidos que escuchamos nos llegan por el aire, como lo vemos en la imagen de la izquierda. Pero cuando estamos buceando o estamos bajo el agua, los sonidos que nos llegan
nos llegan por el agua. O sea que aquí tenemos dos medios de propagación, uno que es el aire y el otro que es el agua. Entonces, seguimos en los medios de propagación. El aire, el agua o el material por el que nos llega el sonido se llama o lo denominamos medio de propagación. Vamos a ver que el sonido también se transmite en los sólidos. Vamos a ver un par de ejemplos. Nosotros cuando éramos niños solíamos hacer este juego. Tomábamos dos vasos plásticos, les hacíamos un agujero y les colocábamos un hilo. Los estirábamos de tal forma de que quedaran muy tensionados y producíamos sonidos a un extremo de ellos y la otra persona los escuchaba. ¿Debido a qué? Debido a que el sonido era transmitido, era propagado por el hilo. ¿Listo? Entonces podemos observar que en los elementos sólidos también se propaga el sonido. Por otro lado, en la imagen de la derecha vemos que hay una madera que recibe un golpe en uno de sus extremos y ese golpe es escuchado al otro extremo, ¿sí? Entonces, este medio de propagación, el sonido también se propaga en la madera. Ahora bien, ¿qué pasaría si un meteorito impactara la Luna? Si un gran meteorito impactara la Luna, ese sonido no lo podríamos escuchar, porque entre nuestro planeta, es decir, entre la Tierra y la Luna, no hay aire, hay vacío. Y recordemos que para poder percibir el sonido necesita un medio de propagación. El vacío no es un medio de propagación para el sonido. Ahora bien, tenemos una conclusión. En conclusión, el sonido se transmite a través de medios materiales, pueden ser sólidos, líquidos o gaseosos, pero nunca a través del vacío. Y para que nosotros, los seres humanos, podamos obtener o podemos percibir sonidos, el cuerpo debe vibrar en una frecuencia comprendida entre los 20 y los 20.000 Hz y que exista un medio de propagación. Recuerden, podemos tener un objeto o un cuerpo que tenga una frecuencia de 10.000 Hz, pero si este elemento o este cuerpo se encuentra en el vacío, nosotros no lo vamos a poder escuchar porque necesita un medio de propagación. Ahora vamos a ver la velocidad de la propagación del sonido. La velocidad a la que se propagan las ondas sonoras depende de las características del medio. Es decir, este debe cumplir una condición esencial. Debe ser elástico. Es decir, debe poder recuperar su estado inicial después de la perturbación. Entonces volvemos al ejemplo anterior de la madera. La madera recibió un golpe, ella hace unas vibraciones, ¿cierto? Hace unas vibraciones, nosotros escuchamos o percibimos ese sonido generado y luego pues el sonido se va porque la madera vuelve a su estado inicial, es decir, la madera es un medio elástico. Entonces, por ejemplo, si nosotros tenemos una plastilina y en la plastilina le damos un martillazo, le damos un golpe en uno de los extremos, vemos que ella no nos va a propagar el sonido porque la plastilina no es un medio elástico. Entonces, también debemos tener en cuenta esto para la velocidad de la propagación. Aquí les presentamos una tabla donde podemos tener los tres estados de la materia, el estado gaseoso, el estado líquido y el estado sólido. Y estos pueden ser unos medios de propagación para el sonido. Entonces miremos, el aire a temperatura ambiente, que son 20 grados centígrados, la velocidad del sonido son 340 metros sobre segundo. También vemos que en el hidrógeno, en el oxígeno y en el helio, a 0 grados centígrados, tienen velocidades de
1286 metros sobre segundo en el hidrógeno, en el oxígeno 317 metros sobre segundo y en el helio a 972 metros sobre segundo. Aquí tenemos dos medios de propagación líquidos, que son el agua y el agua de mar. En el agua a 25 grados centígrados y en el agua de mar a 25 grados centígrados, el sonido se propaga a 1493 metros sobre segundo y en el agua de mar a 1533 metros sobre segundo. En algunas investigaciones vimos que en el agua de mar se propaga más rápido debido a que el agua de mar es salada. Y aquí tenemos 5 elementos sólidos, como lo son el aluminio, el cobre, el hierro, el plomo y el caucho, donde en el aluminio la velocidad de propagación del sonido es 5100 metros sobre segundo, en el cobre 3560 metros sobre segundo, en el hierro 5130 metros sobre segundo, en el plomo 1322 metros sobre segundo y en el caucho 54 metros sobre segundo. Si el medio es homogéneo, el sonido se propaga a una velocidad constante. El sonido viaja mucho más rápido, de acuerdo a la tabla que acabamos de ver, el sonido viaja mucho más rápido por el hierro o por el agua que por el aire. Entonces, vamos a ver un ejemplo de aplicación de lo que acabamos de ver. El sonido se propaga por el aire a una velocidad de 340 metros sobre segundo a temperatura normal, que son 20 grados centígrados. Se puede averiguar a qué distancia está una tormenta midiendo lo que se tarda uno en escuchar o en oír el trueno después de ver al rayo. Si, por ejemplo, tardamos 4 segundos en escuchar el rayo, ¿a qué distancia estamos? Utilizamos la siguiente fórmula, que es la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Tenemos que el tiempo son 4 segundos, la velocidad de propagación en el aire son 340 metros sobre segundo y x, pues bueno, nosotros hacemos el despeje y tenemos que x es igual a la velocidad por t. Entonces tenemos que la distancia son 340 multiplicado por 4 dado en metros. Ahora vamos a ver algunas cualidades del sonido. La primera, la sonoridad. Esta se relaciona con la intensidad del sonido. De acuerdo a la intensidad del sonido podemos tener dos tipos de sonidos, los sonidos débiles y los sonidos fuertes. La intensidad del sonido, para recordar, se mide en decibeles. Ahora bien, vamos a ver un ejemplo de sonido débil. Por ejemplo, cuando cae una hoja seca de un árbol al suelo. Y vamos a ver un sonido fuerte, que es cuando un trabajador con un taladro hace un hueco en una pared o trata de perforar una pared. En este caso, los sonidos fuertes pueden ser muy fuertes, muy fastidiosos, muy no agradables para el oído humano, porque estos son de muy alta frecuencia. Entonces, por eso el trabajador en este momento, que ustedes están viendo la imagen, tiene una protección en los oídos, porque de acuerdo a una escala de mayores decibeles podemos causar daño en nuestros oídos o en nuestro sistema auditivo. Listo. Ahora seguimos con el tono. El tono se relaciona con la frecuencia de la vibración. De acuerdo a la frecuencia del sonido, podemos tener sonidos graves y sonidos agudos. En la parte inferior tenemos una gráfica de un sonido grave y más abajo tenemos una gráfica de un sonido agudo. Y aquí tenemos una imagen, tenemos un barco. Por ejemplo, el sonido de un barco es grave porque se escucha a mucha mayor distancia. Y el sonido de un silbato es un sonido agudo. Aquí tenemos, dentro de las cualidades del timbre del sonido, también tenemos el timbre, que se relaciona con la forma de la onda. Por ejemplo, aquí tenemos una misma nota musical que es tomada, que es producida por diferentes
instrumentos musicales. Tenemos la flauta, el clarinete, el saxo, el oboe, que son instrumentos de aire. Y a pesar de que es la misma nota, se producen diferentes timbres porque se producen diferentes ondas sonoras. Ahora vamos a ver qué es el sonido se refleja. Las ondas sonoras son capaces de rebotar o reflejarse cuando hay un obstáculo. Por ejemplo, a eso lo llamamos eco. Cuando lo llamamos eco, que es uno de los problemas similares a la entrega 1, que hablaba que cuando una persona está hablando cerca de un acantilado, unos segundos después ese sonido se le va a regresar y lo va a escuchar como si fuera en una forma repetida. Para que esto suceda, debemos tener la siguiente condición. Para que haya eco, tiene que haber una distancia mínima de 17 metros entre el foco. Hablamos como foco de la persona que produce el sonido y el obstáculo. Si no hay esa distancia mínima, posiblemente no haya eco. Ahora, la pregunta es ¿por qué? Porque para comprenderlo debemos tener lo siguiente. El oído humano solo oye como separados dos sonidos si llegan con una diferencia mínima de 1/10 de segundo. Es decir, que si un sonido llega en menos de ese tiempo, pues no lo voy a escuchar repetido. Entonces vamos a hacer un ejemplo. Aquí nosotros tenemos, por ejemplo, vamos a hallar a qué distancia nos encontramos del objeto que me está reflejando el sonido, o sea, que me está haciendo el eco. Tenemos la fórmula de la velocidad es igual a la distancia sobre el tiempo. Tenemos que la distancia es igual a la velocidad por tiempo, pero también tenemos que 340 metros sobre segundo es la velocidad del sonido en el aire. Tenemos que la distancia mínima, como hablábamos en la anterior diapositiva, el tiempo mínimo, la diferencia mínima del sonido es de 0,1 segundos. 0,1 segundos, es decir que la distancia que recorre el sonido en volverlo a escuchar, o sea, en el que nos produzca el eco, son 34 metros, es decir, 17 metros cuando el sonido es producido y 17 metros cuando el sonido vuelve a mí, o sea, vuelve a mis oídos. Les queremos dar las gracias a todos ustedes por observar nuestro video y nos veremos en una próxima oportunidad. Que estén muy bien.